Pero cuando transcurrió el año y llegó el pleno invierno, la nieve vino del norte más espesa aún que en los valles que ellos conocían, por donde corrían los ríos. Y Amon-Rût quedó cubierto bajo una profunda capa, y decían que el invierno se hacía más riguroso en Beleriand a medida que crecía el poder de Akbat. Entonces solo los más osados se atrevían a salir, y algunos se enfermaron, y el hambre atormentaba a todos. Pero en el sombrío crepúsculo de un día de invierno, una figura apareció de súbito entre ellos, y pareció un hombre de gran talla y corpulencia, de capa y capucha blancas, y en silencio avanzó hasta el fuego. Y cuando los hombres asustados se incorporaron de un salto, él se echó a reír. Se echó atrás la capucha, y bajo la amplia capa llevaba un gran fardo, y a la luz del fuego, Túrin volvió a contemplar la cara de Belen Cúthalion. Así Belek volvió a Túrin una vez más, y el encuentro fue dichoso, y Belek traía de Dimbar el yelmo dragón de Dorlomin, convencido de que podría elevar los pensamientos de Túrin por encima de esa vida en el desierto como jefe de una banda mezquina. Pero Túrin no estaba todavía dispuesto a regresar a Doriath, y Belek, cediendo por amor y en contra de lo que indicaba el Tino, se quedó con él y no partió, y trabajó mucho en ese tiempo por el bien de la banda de Túrin. A los que estaban heridos o enfermos los cuidaba y les daba el lembas de Melian y se curaban pronto, porque aunque los elfos grises eran inferiores en habilidad y sabiduría a los exiliados de Valinor, de los modos de la vida en la Tierra Media, tenían un conocimiento que estaba más allá del alcance de los hombres. Y como Belek era fuerte y resistente, y tan penetrante de mente como de mirada, fue muy honrado entre los proscriptos. Pero el odio de Min por el elfo que había llegado a Bar en Dawet era cada vez mayor, y se pasaba los días escondido con su hijo Ibun en las más profundas sombras de la caverna, sin hablar con nadie. Pero Túrin hacía ahora poco caso del enano, y cuando el invierno pasó y llegó la primavera, el trabajo que tuvieron por delante fue mucho más serio. Ahora bien, ¿quién conoce en verdad los designios de Morgoth? ¿Quién puede medir los pensamientos de aquel a quien llamara Melkor, poderoso entre los Ainur de la Gran Canción y sentado ahora como un señor oscuro en un trono oscuro del norte, estudiando con malicia todas las nuevas que recibía y conociendo las acciones y los propósitos de los enemigos mucho mejor que los más sabios de entre ellos, excepto solo Melian la reina? Hacia ella iba con frecuencia el pensamiento de Morgoth, pero nunca la alcanzaba. Y ahora, una vez más el poder de Akbat se ponía en movimiento, y como los largos dedos de una mano que tantea, las avanzadas de Morgoth exploraron los caminos a Beleriand. Por Anach llegaron, y Dimbar fue tomada, y todas las fronteras septentrionales de Doriath. Vinieron por el antiguo pasaje que atraviesa el largo desfiladero del Sirion, más allá de la isla donde se había levantado Minas Tirith de Finrod, y por la tierra que se extiende entre el Malduin y el Sirion, y las orillas de Bedril, hasta los cruces del Teiglin. Desde allí el camino conduce a la planicie guardada, pero los orcos no avanzaron mucho por el momento, pues en ese sitio habitaba ahora un terror oculto, y sobre la colina roja había ojos vigilantes de los que nada se les había advertido. Porque Túrin se puso otra vez el yelmo de Hador, y a lo largo y a lo ancho cundió el rumor en Beleriand, bajo los bosques y por sobre las corrientes y a través de los desfiladeros de las colinas, de que el yelmo y el arco caídos en Dimbar se habían levantado de nuevo contra toda esperanza. Entonces muchos que habían quedado sin guía y desposeídos, pero no cobardados, cobraron nuevo ánimo y fueron en busca de los dos capitanes. Dor Huadol, la tierra del arco y del yelmo, se llamaba en aquel tiempo la región que se extiende entre el Teiglin y la frontera occidental de Doriath. Y Túrin se dio a sí mismo un nuevo nombre, Borthol, el yelmo terrible, y tenía otra vez el corazón animoso. Emenegroth. Y en los profundos recintos de Nargothrond, y aún en el reino escondido de Gondolin, se oyó hablar de las grandes hazañas de los dos capitanes, y en Akbat también se conocieron. Entonces Morgoth rió, porque por el yelmo dragón volvió a revelarse el hijo de Húrin, y antes de que transcurriera mucho tiempo, Amon-Rût estaba rodeada de espías. Al menguar el año, Mim el enano y su hijo Ibun abandonaron Bar en Dawel y fueron a recoger raíces para las reservas del invierno, y cayeron en manos de los orcos. Entonces por segunda vez Min prometió al enemigo que lo guiaría por pasajes secretos hasta Amon-Rût,
pero no obstante intentó demorar el cumplimiento de esta promesa y pidió que no montaran a Gorthol. Entonces el capitán de los orcos se echó a reír y le dijo a Mim: «Ja, ja, ja, ja. Por cierto, no mataremos a Túrin, hijo de Húrin». Así fue Bar en Dawel traicionada, pues los orcos llegaron inadvertidos de noche y guiados por Mim. Allí, muchos de la gente de Túrin fueron muertos mientras dormían, pero otros huyeron por una escalera interior, salieron a la cima de Amor Rut y allí lucharon hasta caer, y bañaron en sangre el ceregón que cubría la piedra. Pero a Túrin, mientras luchaba, lo atraparon echándole una red y lo sometieron y se lo llevaron. Y por fin, cuando todo estuvo en silencio otra vez, Mim salió arrastrándose, y cuando el sol se elevó sobre las nieblas del Sirion, se puso de pie junto a los muertos en la colina, pero advirtió que no todos los que allí yacían estaban muertos, porque uno de ellos le devolvió la mirada, y eran los ojos de Beleg, el elfo. Entonces, con un odio acumulado durante mucho tiempo, Mim se acercó a Beleg y recogió la espada Anglashel, que estaba a un lado, bajo un cuerpo caído. Pero Beleg consiguió incorporarse y le arrebató la espada al enano y se la arrojó. Y Mim, aterrado, huyó chillando de la cima de la colina. Y Beleg gritó tras él: «Ya te alcanzará la venganza de la casa de Hador». Ahora bien, Beleg estaba malherido, pero era vigoroso entre los elfos de la Tierra Media y además un maestro de la curación. No murió, por tanto, y poco a poco recuperó las fuerzas, y en vano buscó entre los muertos a Túrin para darle sepultura, pero no lo encontró, y entonces supo que el hijo de Húrin todavía estaba vivo y que lo habían llevado a Akbat. Beleg tenía escasas esperanzas cuando partió de Amor Rut y fue hacia el norte, a los cruces del Teiglin, siguiendo las huellas de los orcos, y cruzó el Bridiach y viajó a través de Dimbar hacia el paso de Anag, y ahora ya no estaba muy lejos porque avanzaba sin descanso, mientras que ellos se habían detenido en el camino, cazando en las cercanías y sin miedo de que alguien los siguiera hacia el norte. Y ni siquiera en los espantosos bosques de Tarnufuin se desvió del rastro, pues no había nadie en toda la Tierra Media que tuviese la habilidad de Beleg. Pero al pasar en la noche por aquellos sitios malignos, encontró a alguien que yacía dormido al pie de un gran árbol muerto, y Beleg se detuvo y vio que era un elfo. Entonces le habló y le dio lembas, y le preguntó qué hado lo había llevado a este terrible lugar, y él dijo que se llamaba Windor, hijo de Gwilym. Apenado, Beleg le contempló, porque Windor no era ahora sino una macilenta sombra de la forma y el ánimo de antes, cuando en la Nirnaer Ardoniad, ese señor de Nargothrond había cabalgado con audacia y coraje hasta las mismas puertas de Akbat, donde había sido atrapado. Porque pocos eran los Noldor capturados por Morgoth a los que éste daba muerte, y esto a causa de la habilidad de muchos de ellos para la herrería y la extracción de metales y gemas. Y Windor no fue muerto, sino puesto a trabajar en las minas del norte, por túneles secretos que solo ellos conocían. Los elfos de las minas conseguían escapar de vez en cuando, y así fue que Beleg lo encontró, agotado y perplejo en los laberintos de Tarnufuin. Y Windor le dijo que mientras él yacía y atisbaba entre los árboles, había visto una gran compañía de orcos que marchaban hacia el norte, y con ellos iban lobos, y llevaban un hombre con las manos encadenadas y lo hacían andar a latigazos. «Era muy alto», dijo Windor, «tan alto como son los hombres de las colinas nubladas de Idlum». Entonces Beleg le habló de la misión que pensaba llevar a cabo en Tarnufuin, y Windor trató de disuadirlo, diciéndole que solo lograría sumarse a Túrin en la desdicha que lo aguardaba. Pero Beleg de modo alguno abandonaría a Túrin. Y aún desesperado despertó otra vez esperanzas en el corazón de Windor, y juntos fueron detrás de los orcos hasta que salieron del bosque a las altas pendientes, sobre las dunas estériles de Afaulit. Allí, a la vista de los picos de Trangorodrim, los orcos habían acampado en un valle baldío, cuando ya la luz del día declinaba, y poniendo a lobos de centinelas todo en derredor, estaban ahora de fiesta. Una gran tormenta venía desde el oeste, y a lo lejos los relámpagos resplandecían
sobre las montañas de la sombra, y Beleg y Windor se arrastraron hacia el valle. Cuando todo el campamento estuvo dormido, Beleg tomó el arco y disparó en la oscuridad sobre los lobos centinelas, matándolos uno a uno y en silencio. Luego se adelantaron con gran peligro y encontraron a Túrin engrillado de pies y manos y atado a un árbol seco, y todo a su alrededor. Los cuchillos que le habían sido arrojados estaban clavados en el tronco, y él estaba sin sentido, sumido en un sueño de gran cansancio. Pero Beleg y Windor rompieron las ligaduras que lo sujetaban, y levantándolo, se lo llevaron del valle, pero no pudieron cargarlo sino hasta una maleza de espinos algo más arriba. Allí lo depositaron, y ahora la tormenta estaba muy cerca. Beleg desenvainó la espada a Glashel, y con ella cortó los grillos que sujetaban a Túrin. Pero ese día mandaba el destino, porque una vez la hoja resbaló sobre los grillos e hirió a Túrin en el pie. Entonces Túrin despertó en una súbita vigilia de rabia y miedo, y al ver a alguien inclinado sobre él con una hoja desnuda, dio un gran brinco y gritó, creyendo que los orcos habían venido otra vez a atormentarlo, y se debatió en plena oscuridad y blandió a Glashel y mató con ella a Beleg Húthalion, tomándolo por un enemigo. Pero al incorporarse, encontrándose libre y dispuesto a vender cara a la vida contra enemigos imaginarios, estalló el gran fulgor de un relámpago. Y Túrin vio un momento la cara de Beleg. Entonces quedó inmóvil como una piedra y silencioso, contemplando esa muerte espantosa, y se dio cuenta de lo que había hecho. Y tan terrible era la cara de Túrin a la luz vacilante de los relámpagos, que Windor se echó por tierra y no se atrevió a alzar la vista. Pero ahora, abajo en el valle, los turcos habían despertado, y todo el campamento era un tumulto, porque temían el trueno que venía del oeste, creyéndolo dirigido contra ellos por los grandes enemigos de más allá del mar. Entonces se levantó un viento y cayeron grandes lluvias, y desde las alturas de Tarnufuin el agua bajó en torrente. Y aunque Windor le gritó a Túrin avisándole del extremo peligro en que se encontraban, este no respondió, y permaneció sentado en medio de la tempestad, inmóvil y con los ojos secos junto al cuerpo de Beleg Húthalion. Cuando llegó la mañana, la tormenta había seguido moviéndose hacia el este sobre Lothern, y el sol de otoño se alzaba cálido y brillante. Pero creyendo que Túrin habría escapado lejos de ese sitio y que todo rastro posible estaba borrado, los orcos partieron deprisa sin buscar más, y a la distancia los vio Windor mientras se alejaban por las arenas humeantes de Afaulit. Así fue que volvieron ante Morgoth con las manos vacías y dejaron atrás al hijo de Húrin, que estaba sentado, enloquecido y aturdido en las laderas de Tarnufuin, soportando una carga más pesada que sus cadenas. Entonces Windor llamó a Túrin para que le ayudara a sepultar a Beleg, y él se incorporó como quien anda en sueños, y juntos tendieron a Beleg en una tumba poco profunda, y pusieron junto a él a Belronding, el gran arco, que estaba hecho de madera de tejo negro. Pero Windor tomó la terrible espada a Glashel, diciendo que será mejor vengarse con ella de los sirvientes de Morgoth, antes que abandonarla inactiva bajo tierra. Y tomó también el envas de Melian para poder fortalecerse en las tierras salvajes. Así llegó a su fin Beleg Arco Firme, el más fiel de los amigos, el más hábil de todos cuantos albergaron en los bosques de Beleriand en los días antiguos. Y murió a manos de aquel a quien él más amaba. Y ese dolor se grabó en la cara de Túrin y nunca más se le borró. Pero el coraje y la fuerza se renovaron en el elfo de Nargothrond, y dejando Tarnufuin, se llevó lejos a Túrin. Ni una vez habló Túrin mientras cerraron juntos por caminos penosos y largos, y caminaba como quien no tiene deseos ni propósitos. Y el año menguaba, y el invierno se acercaba a las tierras del norte. Pero Windor estaba siempre con él para protegerlo y guiarlo,
y así se dirigieron hacia el oeste cruzando el Sirion y llegaron por fin a Echel Imrin, las fuentes donde el Narog nacía bajo las montañas de la sombra. Allí Windor habló a Túrin diciendo: «Despierta, Túrin, hijo de Húrin Talion. En el lago de Imrim hay una risa continua, se alimenta de fuentes cristalinas que nunca dejan de emanar. Y Ulmo, el señor de las aguas, que labró su belleza en días antiguos, cuida de que nada las manche». Entonces Túrin se arrodilló y bebió de esas aguas, y súbitamente se echó de bruces, y sus lágrimas corrieron por fin, y se le quitó la locura. Allí compuso un canto para Beleg y lo llamó Laer Beleg, el canto del gran arquero, cantándolo en alta voz sin importarle que alguien pudiese oírlo. Y Windor le puso la espada a Glacial en las manos, y Túrin supo que era pesada y fuerte y que tenía gran poder, pero la hoja era negra y opaca y desafilada. Entonces Windor dijo: «Esta es una hoja extraña y no se asemeja a ninguna otra de la Tierra Media. Guarda luto por Beleg, lo mismo que tú, pero consuélate, porque regreso a Nargothrond, de la casa de Finarfin, y tú vendrás conmigo y te curarás y te recuperarás». «¿Quién eres tú?», preguntó Túrin. «Un elfo errante, un esclavo fugado, a quien Belen encontró y consoló», dijo Windor. «Pero otrora fui Windor, hijo de Gilin, señor de Nargothrond, hasta que llegué a la Nirnaera Doniad y me esclavizaron en Akbat». «¿Has visto a Húrin, hijo de Galdor, el guerrero de Dorlomin?», preguntó Túrin. «No lo he visto», dijo Windor, «pero corre el rumor en Akbat de que aún desafía a Morgoth, y Morgoth lo ha maldecido, a él y a toda su parentela». «Eso por cierto lo creo», dijo Túrin. Y entonces se pusieron de pie y abandonando a Echel Imrin viajaron hacia el sur a lo largo del río Narog, hasta que fueron atrapados por exploradores de los elfos y llevados a la fortaleza escondida. Así fue como Túrin llegó a Nargothrond. Al principio, su propio pueblo no reconoció a Windor, que había partido joven y fuerte, y ahora parecía un hombre mortal, envejecido en tormentos y trabajos. Pero Findulias, hija del rey Orodred, lo reconoció y le dio la bienvenida, pues lo había amado antes de la Nirnaed, y muy grande fue el amor que la belleza de Findulias despertó en Windor, y la llamó Faelinrim, la luz del sol sobre los estanques de Imrin. Por consideración a Windor, Túrin fue admitido en Nargothrond y vivió allí muy honrado. Pero cuando Windor iba a proclamar el nombre de Túrin, él se lo impidió diciendo: «Yo soy Argawen, el hijo de Urmat», lo que significa manchado de sangre, hijo del hado desdichado, un cazador de los bosques. Y los elfos de Nargothrond no preguntaron más. En el tiempo que siguió, la estima de Orodred por Túrin continuó creciendo, y casi todos los corazones se volcaron a él en Nargothrond, porque apenas había alcanzado la edad viril, y era en verdad a los ojos de todos el hijo de Morwen Elengwen, de cabellos oscuros y piel clara, con ojos grises y de rostro más bello que el de ningún hombre mortal de los días antiguos. Por el habla y el porte parecía del antiguo reino de Doriath, y aún entre los elfos podría haber sido tomado por un grande de los Noldor. Así fue que muchos lo llamaron Adán Edel, el hombre elfo. La espada Anglacial fue forjada de nuevo por hábiles herreros de Nargothrond, y aunque continuó siendo negra, un fuego pálido brillaba ahora en el filo de la hoja, y él la llamó Urthan, hierro de la muerte. Tan grandes fueron en verdad las proezas y la habilidad de Túrin, combatiendo en los confines de la planicie guardada, que él mismo llegó a ser reconocido como Mormegil, la espada negra, y los elfos decían: «No es posible dar muerte a Mormegil, salvo que así lo quiera la suerte adversa o una flecha maligna disparada desde lejos».
Por tanto, le dieron una cota de malla, de los enanos, para protegerlo, y buscó con ánimo sombrío en los arsenales y encontró también una máscara de los enanos, enteramente dorada, y se la ponía antes de la batalla, y el enemigo huía ante el rostro de Thúrin. Fue así que el corazón de Findulias se apartó de Gwyndor, y a pesar de ella misma, amó a Thúrin. Pero Thúrin no advirtió lo que había sucedido, y como tenía el corazón desgarrado, Findulias fue desdichada, y se volvió lánguida y silenciosa. Pero Gwyndor tenía ahora pensamientos sombríos, y en una ocasión le habló a Findulias diciendo: «Hija de la casa de Finarfin, que no haya sombra entre nosotros, porque aunque Morgoth ha hecho una ruina de mi vida, yo todavía te amo. Ve a donde el amor te conduce, pero cuidado, no es conveniente que los hijos mayores de Ilúvatar amemos a los menores, ni es tampoco de buen tino, pues tienen vidas cortas y pronto pasan dejándonos en duelo mientras dure el mundo. Ni lo aceptarán los hados, salvo una o dos veces solamente, por alguna gran causa que nosotros no entendemos, pero este hombre no es Beren. Un destino en verdad pesa sobre él, como puede verlo cualquiera que lo mire, pero un destino sombrío. No te metas en ese destino, y si esa es tu voluntad, tu amor te llevará a la amargura y a la muerte, porque, escúchame, aunque es por cierto Agarwen, hijo de Umarth, su verdadero nombre es Thúrin, hijo de Húrin, a quien retienen en Akbat y cuyo linaje Morgoth ha maldecido. No pongas en duda el poder de Morgoth, Bauglir. ¿No está escrito en mí, acaso?» Entonces Findulias quedó largo rato pensativa y por fin dijo tan solo: «Thúrin, hijo de Húrin, no me ama, ni tampoco me amará». Ahora bien, cuando Thúrin supo esto por Findulias, se encolerizó y dijo a Gwyndor: «Te tengo amor por haberme rescatado y mantenerme a salvo, pero ahora me perjudicas, amigo, por haber delatado mi verdadero nombre, y has echado sobre mí el destino del que quería ocultarme». Pero Gwyndor le contestó: «Tu destino está en ti mismo, no en tu nombre». Cuando supo Orodred que Mormegil era en verdad el hijo de Húrin Thalion, le rindió grandes honores, y Thúrin llegó a ser poderoso entre los habitantes de Nargothrond. Pero a él no le gustaba el estilo guerrero de emboscada furtiva y flecha secreta, y anhelaba el golpe valiente y la batalla a campo abierto, y sus continuos consejos pesaban en el rey cada vez más. En esos días los elfos de Nargothrond dejaron de ocultarse, y acudieron a la batalla abierta, y almacenaron muchas armas, y por consejo de Thúrin, los Noldor construyeron un puente poderoso sobre el Narog, y desde las puertas de Felangut para el transporte más rápido de las armas. Entonces los sirvientes de Akbat fueron expulsados de toda la tierra entre el Narog y el Sirion al este, y hasta el Nenning, y las desoladas Falas al oeste. Y aunque Gwyndor hablaba siempre contra Thúrin en el consejo del rey, considerando que patrocinaba una mala política, cayó en deshonra, y nadie hizo caso de él, pues tenía poca fuerza y ya no era audaz en el uso de las armas. De este modo, Nargothrond fue revelada la ira y el odio de Morgoth. Pero Thúrin mismo pidió que su verdadero nombre no fuera pronunciado, y aunque la fama de sus hechos llegó a Doriath y a los oídos de Thingol, el rumor hablaba tan solo de la espada negra de Nargothrond. En ese tiempo de respiro y esperanza, cuando las hazañas de Mormegil detuvieron el poder de Morgoth al oeste del Sirion, Morwen huyó por fin de Dorlomin con su hija Nienor y se aventuró en el largo viaje a los recintos de Thingol. Allí una nueva pena la aguardaba, pues descubrió que Thúrin se había ido, y a Doriath no había llegado nueva alguna desde que el yelmo dragón desapareciera de las tierras al oeste del Sirion. Pero Morwen se quedó en Doriath con Nienor, como huéspedes de Thingol y Melian, y fueron tratadas con honores. Ahora bien, sucedió que cuando hubieron transcurrido 495 años desde el nacimiento de la luna, en la primavera del año, llegaron a Nargothrond dos elfos llamados Gelmir y Arminas. Pertenecían al pueblo de Angrod, pero desde la Dagor Bragolash vivían al sur con Círdan, el carpintero de barcos.
De sus largos viajes traían la noticia de una gran multitud de orcos y criaturas malignas bajo los picos de Ered Vedril y en el paso del Sirion, y contaron también que Ulmo se había presentado ante Círdan y le había advertido que un gran peligro se cernía sobre Nargothrond. «Escuchad las palabras del Señor de las Aguas», le dijeron al rey. «Así le habló a Círdan el carpintero de barcos. El mal del norte ha manchado las fuentes del Sirion, y mi poder se retira de los dedos de las aguas que fluyen. Pero algo peor ha de suceder todavía. Decid por tanto al señor de Nargothrond, cerrad las puertas de la fortaleza y no salgáis. Arrojad vuestro orgullo al río sonoro, que el mal reptante no encuentre las puertas». A Orodred lo perturbaron las sombrías palabras de los mensajeros. Pero Thorin no quiso de ningún modo dar oídos a estos consejos, y estaba aún menos dispuesto a soportar que derrumbaran el puente, porque se había vuelto orgulloso e inflexible, y todo lo ordenaba a su antojo. Poco después cayó muerto Handir, señor de Vedril, pues los orcos invadieron sus tierras, y Handir les presentó batalla, pero los hombres de Vedril fueron derrotados y rechazados hacia los bosques. Y en el otoño del año, Morgoth, que esperaba el momento apropiado, lanzó sobre el pueblo del Narog las grandes huestes que tanto tiempo había preparado. Y Glaurung, el Uroloki, atravesó Anfauglid, y desde allí fue a los valles septentrionales del Sirion e hizo mucho daño. Bajo las sombras de Ered Vedril contaminó Eisel Inrin, y desde allí pasó al reino de Nargothrond y quemó la Talat Ndirnen. La planicie guardada entre el Narog y el Teiglin. Entonces salieron los guerreros de Nargothrond, y alto y terrible lucía aquel día Thorin, y los corazones de todos se inflamaron cuando él avanzó cabalgando a la derecha de Orodred. Pero ningún explorador había dicho que las huestes de Morgoth fueran tan numerosas, y nadie excepto Thorin, defendido por la máscara de los enanos, podía resistir el avance de Glaurung. Y los elfos fueron rechazados por los orcos y expulsados hasta el campo de Tumhalat, y fueron acorralados entre el Giglit y el Narog. Ese día, todo el orgullo y el ejército de Nargothrond se marchitaron. Y Orodred fue muerto en el frente de batalla. Y Windor, hijo de Gilin, fue herido de muerte. Pero Thorin acudió a ayudarlo, y todos huyeron delante de él, y llevó a Windor fuera del combate, y escapando un bosque, lo depositó sobre la hierba. Entonces Windor dijo a Thorin: «Que el servicio sea el precio del servicio. Pero desventurado fue el mío, y vano el tuyo, porque mi cuerpo está dañado más allá de la cura, y he de abandonar la Tierra Media. Y aunque te amo, hijo de Húrin, lamento el día en que te arrebaté a los orcos. Si no fuera por tu bravura y tu orgullo, aún gozaría de la vida y el amor, y Nargothrond aún se mantendría un tiempo en pie. Ahora, si me amas, déjame. Ve deprisa a Nargothrond y salva a Findulias. Y esto último te digo: solo ella se interpone entre ti y tu destino. Aunque le falles, él no fallará en encontrarte. Adiós». Entonces Thorin volvió deprisa a Nargothrond, llamando a su lado todos los que huían en desorden, y encontró en el camino. Y mientras avanzaba, las hojas de los árboles caían con el viento, porque el otoño cedía ante un invierno implacable. Pero el ejército de los orcos y Glaurung el dragón estuvieron allí antes que él. Y llegaron de repente, cuando los que habían quedado de guardia no sabían aún lo que había ocurrido en el campo de Tumhalat.
Ese día se probó que el puente sobre el Narog era un mal. De enorme tamaño y poderosamente construido, no podían destruirlo con rapidez, y el enemigo cruzó fácilmente el río profundo, y Glaurung lanzó todo su fuego contra las puertas de Felangud. Y las derribó, y entró. Y cuando Thorin llegó, casi había terminado ya el espantoso saqueo de Nargothrond. Los orcos habían dado muerte, o habían expulsado a todos los que todavía portaban armas, y aún estaban saqueando todas las grandes cámaras y recintos, pillando y destruyendo. Pero las mujeres y doncellas, a quienes no habían matado o quemado, habían sido llevadas como un rebaño a las terrazas, ante las puertas, para ser sometidas al vasallaje de Morgoth. A esta ruina y pesadumbre llegó Thorin, y nadie pudo resistírsele, o no estuvo dispuesto a hacerlo, porque derribaba a todos los que se le ponían por delante, y se abría camino con la espada hacia las cautivas. Y ahora estaba solo, porque los pocos que le seguían habían escapado. Pero en ese momento salió Glaurung por las puertas abiertas, y se interpuso entre Thorin y el puente. Entonces por el mal espíritu que lo habitaba habló de pronto y dijo: «¡Salve, hijo de Húrin! ¡Feliz encuentro!». Entonces salió Thorin y avanzó sobre él, y los filos de Gurhan brillaban como una llama. Pero Glaurung paró el golpe, y abrió muy grande los ojos de serpiente y los clavó en Thorin. Sin temor los miró Thorin, mientras alzaba la espada, y enseguida cayó bajo el hechizo de atadura que venía de los ojos sin párpados del dragón, y se detuvo inmovilizado. Por largo tiempo permaneció como esculpido en piedra, y los dos estaban solos, silenciosos ante las puertas de Nargothrond. Pero Glaurung habló otra vez, provocando a Thorin, y dijo: «Malas han sido todas tus acciones, hijo de Húrin. Hijo adoptivo desagradecido, proscripto, matador de tu amigo, ladrón de amor, usurpador de Nargothrond, capitán imprudente y desertor de tus hermanos. Sometidas viven tu madre y tu hermana en Dórlomin, sufriendo miseria y necesidades. Tú llevas las galas de un príncipe, pero ellas están en harapos y penan por ti. Pero a ti eso no te importa. Feliz estará tu padre al enterarse de que tienes semejante hijo. ¡Ja! ¡Y se enterará!». Y Thorin, bajo el hechizo de Glaurung, escuchó estas palabras y se vio como en un espejo deformado por la malicia, y aborreció lo que veía. Y mientras los ojos del dragón le ataban la mente atormentada y no le era posible moverse, los orcos se llevaron el hato de cautivas y pasaron cerca de Thorin y cruzaron el puente. Entre ellas estaba Findulias y llamó a Thorin al pasar, pero Glaurung no lo dejó libre hasta que los gritos y los lamentos de las cautivas se perdieron por el camino del norte. Y Thorin no podía taparse los oídos para apagar esa voz que lo perseguía. Entonces de pronto apartó Glaurung la mirada y esperó, y Thorin se movió lentamente, como quien despierta de un sueño espantoso. De pronto volvió en sí y saltó sobre el dragón lanzando un grito. Pero Glaurung rió diciendo: «Si quieres morir, de buen grado te mataré, pero poco le servirá eso a Morwen y a Nienor. ¿No hiciste caso de los gritos de la mujer elfo? ¿Negarás también los vínculos de la sangre?». Pero Thorin, desenvainando la espada, intentó herir al dragón en los ojos, y Glaurung retrocedió y se alzó sobre él como una torre, y dijo: «Vaya, al menos eres valiente, más que cualquiera con quien me haya topado. Y mienten quienes dicen que nosotros no honramos el valor de los enemigos. Pues mira, te ofrezco la libertad, ve al encuentro de tus parientes, si puedes. Vete, y si queda elfo u hombre para contar la historia de estos días, por cierto te nombrarán con desprecio si desdeñas este regalo». Entonces Thorin, todavía aturdido por los ojos del dragón, como si tratara con un enemigo capaz de piedad, creyó las palabras de Glaurung,
y volviéndose se precipitó a la carrera por el puente. Pero mientras ahí iba, Glaurung habló detrás de él diciendo con fiera voz: «Ve ahora deprisa, hijo de Húrin, a Dorlomin. O quizá los orcos lleguen otra vez antes que tú. Y si te demoras a causa de Fintulias, nunca más volverás a ver a Morwen. Tampoco volverás a ver a Nienor, tu hermana, y ellas te maldecirán». Pero Thorin se alejó por el camino del norte y Glaurung rió una vez más, pues había cumplido la misión que le encomendaran. Entonces atendió su propio placer y descargó fuego alrededor y lo quemó todo. Pero echó a los orcos que continuaban el saqueo y les negó hasta el último objeto de valor de su botín. Luego destruyó el puente y lo arrojó a las espumas del Narog, y estando de este modo seguro, reunió todo el tesoro y las riquezas de Felangud y las amontonó, y se tendió sobre ellas en el recinto más recóndito, y descansó por un tiempo. Y Thorin se apresuraba por los senderos que llevan al norte, a través de las tierras ahora desoladas entre el Narog y el Teiglin, y el fiero invierno le salió al encuentro, porque ese año nevó antes de que terminara el otoño, y la primavera llegó tardía y fría. Siempre le parecía al avanzar que escuchaba los gritos de Findulias, que lo llamaba en bosques y colinas, y su angustia era grande, pero tiene el corazón inflamado por las mentiras de Glaurung, e imaginando que los orcos quemaban la casa de Húrin o que daban tormento a Morwen y a Nienor, seguía adelante sin apartarse nunca del camino.